Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. La Organización de Seguridad Caldea. Un grupo creado por la ONU y las organizaciones de magos del mundo para prevenir desastres antes de que sucedan, ya sean de origen mágico o humano. El grupo, siendo una entidad neutral, tenía el mandato de solo interferir con situaciones de escala global. Sin embargo, no es desconocido que hayan sido invitados a actuar como mediadores o investigadores dentro de los países que los invitan. Sin embargo, cuando ocurrieron estas situaciones, tuvieron que operar dentro de estrictos códigos de conducta y como extraños. Fue debido a esto que la organización construyó sus instalaciones dentro del único lugar verdaderamente neutral del planeta, la Antártida. Esto les permitió operar libremente, también permitió que los científicos y magos adjuntos a ellos realizaran los experimentos más peligrosos sin preocupaciones. También funcionó bien ya que las principales potencias de la ONU también reclamaron la losa gigante de hielo, cada uno de los cuales proporcionó fondos y suministros a cambio de los avances que proporcionó la organización. En lo profundo de la instalación había una habitación que tenía un propósito especial, una de varias que habían sido creadas para usos únicos. Sin embargo, este fue creado con un propósito que pocos creerían a menos que lo vieran en uso. Este propósito era la invocación de espíritus, los espíritus de una naturaleza única. Héroes y villanos del pasado, de líneas de tiempo alternativas, todos han sido convocados y reunidos con el propósito de proteger el orden humano. Fue dentro de esta habitación donde tuvo lugar la convocatoria. Parecía ser una sala relativamente común, a pesar de sus paredes fuertemente protegidas y blindadas, solo había una cabina de control para monitorear los procedimientos y dos plataformas, una que tenía un conjunto complejo de marcas grabadas en ella, la otra rodeada por unos pocos mecanismos. Sensores y pantallas para permitir que el invocador vea el progreso del ritual. La puerta se abrió y entraron tres miembros del personal, una morena alta con un atuendo multicolor, este era Leonardo da Vinci, una de las personas convocadas, y un caso confuso de cómo se puede manipular el sistema de convocatoria en ambos extremos de la conexión. La siguiente fue una chica pequeña con cabello rosado y anteojos. Este era Puré y era el ayudante del nuevo director. Ella también había estado con la organización desde que se fundó de una forma u otra. Por último, una chica pelirroja, la nueva directora de la instalación, se llamaba Ritsuka Fujimaru. En general, no era notable como magus en todos los aspectos, excepto en uno. Ella había sido bendecida con una compatibilidad para formar contratos con espíritus y era capaz de mantener un número insondable al mismo tiempo. Fue debido a esto que la instalación tenía más de 300 espíritus heroicos dentro de sus paredes en el último recuento, todos los cuales contrataron al director de las instalaciones. ¿Entonces estás lista? Llamó Da Vinci desde su estación en la cabina de control mientras preparaba el enlace de la habitación al reactor de maná, preparándolo para tomar la carga del nuevo sirviente que podría ser convocado. Mash, de pie junto a ella, preparó los monitores listos para recopilar la información necesaria sobre el sirviente para permitirles rastrear la información del sirviente. Un proceso tedioso, pero le dio a la organización una de las bibliotecas más grandes del mundo, ya que habían logrado llenar los espacios en blanco de la historia que se habían perdido, aunque tenían que tener cuidado, ya que la posibilidad de incluir historias alternativas siempre era posible. Las singularidades y los cinturones perdidos lo demostraron. Entonces, cuando la directora caminó hacia la plataforma y alimentó el combustible necesario para el proceso, luego colocó su palma sobre el lector y canalizó su maná comenzando el ritual, iluminando el círculo en su neblina etérea y emitiendo una sensación de poder, las lecturas se alimentan a la sala de control, todo lo que podía hacer era mirar y esperar mientras el proceso que había hecho muchas veces antes se llevaba a cabo una vez más. XXXXX El mundo era un lugar grande con muchos secretos en su interior. Antiguos misterios ocultos a la vista o milenios. Civilizaciones perdidas por el conocimiento de la historia. Uno de esos secretos en realidad no era mucho de uno, ya que era un secreto a voces que estaba siendo monitoreado cuidadosamente por las organizaciones mundiales. La magia, lo que una vez había sido un secreto bien escondido, se abrió con la invención del CCTV e Internet. Sin embargo, esto se había manejado con la creación de la Organización de Seguridad Caldea, que le dio al mundo una excusa para decir que estaba contenido de manera controlada. Era una cortina de humo ya que todos los gobiernos sabían del otro lado de la moneda para las organizaciones de magos. Los enclaves mágicos.
Solitarios, egoístas y atrasados, los enclaves fueron monitoreados cuidadosamente por los gobiernos anfitriones. Fueron estos enclaves los que habían sido un incentivo para la creación de Caldea, ya que se sabía que creaban malestar entre los países y podían salirse con la suya. El más conocido, al menos entre los funcionarios de alto rango, fue un Geyer Grindelwald. Entonces, cuando los británicos comenzaron a tener misteriosos problemas terroristas, la ONU no tuvo que ir muy lejos para encontrar el problema. Desafortunadamente, en este momento, la organización Caldea estaba ocupada con la crisis de la singularidad y no pudo acudir en ayuda. Los ejecutores de la Torre del Reloj y los ejecutores de la Iglesia contuvieron el daño en la mayoría de las áreas mágicas, ya que cuando un mago se encontró con uno, no regresó para decirle al cuento. El problema se resolvió por sí solo de una manera desconocida. Sin embargo, como la guerra se detuvo repentinamente y todo el contacto que el primer ministro británico obtuvo fue una breve carta de su contraparte mágica que decía que los disturbios habían terminado, no se dieron detalles. Naturalmente, esto no apaciguó al lado no mágico, por lo que comenzaron a planificar contingencias, ya que después de los dos últimos brotes no confiaban en absoluto en la competencia de estos mágicos. También con la falta de comunicación necesitaban información. Así comenzó el juego largo. XXXXX en la superficie, siempre había sido una buena chica, obedecía las reglas, estudiaba mucho y se esforzaba al máximo. Sin embargo, lo que la gente no sabía es que Lily Evans no era todo lo que parecía. Era cierto que ella respetaba a Dumbledore, pero eso no era por las razones que la gente pensaba. Pensaban que se debía a su poder o a que era un mago de la luz. No, era su poder lo que ella respetaba. A diferencia de Voldemort, que estaba loco, ella respetaba a Albus debido a su poder y control. Técnicamente respetaba más a Grindelwald, esa capacidad de influir en las masas a su causa, de usar la magia de la luz y la oscuridad sin problemas, era impresionante. Sin embargo, los libros y registros del hombre y sus hazañas habían sido censurados. Había huecos o faltaban por completo, casi como si alguien estuviera tratando de suprimir algo. Esto la había irritado. Incluso los registros sobre los nazis no estaban tan manipulados como estos. Así que sí, Lily admiraba la fuerza. Por eso, a pesar de su fuerza, no podía soportar a Potter, era un niño inmaduro a sus ojos. No tenía control sobre sus impulsos. Sin embargo, tenía que agradecerle, él la ayudó a ver a Severus por lo que realmente era, un cretino vengativo de mente pequeña. Pensar que ella lo ayudó a desarrollar su pasión por las pociones. Así fue como pasaron los años que la guerra creció, la familia Potter fue asesinada y James finalmente maduró a través del dolor y se hicieron cercanos. Graduarse de la escuela y finalmente casarse. Ella había conseguido un trabajo como innombrable con James como Auror, este fue el catalizador para que Albus se acercara a ellos para unirse a su grupo de vigilantes. Siempre estaba buscando nuevos reclutas y con James como la cabeza de su familia, siendo una potencia política, era exactamente lo que necesitaba en su rincón para promulgar cambios para ayudar en la guerra. Sin embargo, Lily se estaba frustrando porque había estado tratando de concebir un hijo sin éxito y, por lo tanto, comenzó a buscar ayuda para ayudarla en su tarea. Sin embargo, lo que ella no sabía era que James había estado tomando una poción anticonceptiva para no querer tener un hijo durante la guerra. Sintió que solo aumentaría el peligro puesto sobre ellos si tenían un hijo en ese momento. Fue durante sus búsquedas dentro de las bibliotecas ocultas del Departamento de Misterios que encontró lo que buscaba, una forma de concebir un hijo. Para ser exactos, encontró múltiples ya que no era exactamente un deseo único. Múltiples culturas habían desarrollado formas de ayudar en tal esfuerzo. La primera fue la más fácil, simplemente adoptar y luego realizar una adopción de sangre. Si bien la magia acepta este método, el ministerio se negó hace mucho tiempo a aceptar dicho método y no lo aceptaría y rechazaría a todos esos niños. Esto no era lo que ella estaba buscando. El siguiente método fue invocar a los dioses nórdicos, esto la hizo reír un poco, ya que a pesar de saber que invocar ciertas entidades de la magia podría empoderarlo a través de la magia, especialmente con la magia, el solo pensamiento de que los dioses eran reales la hizo reír. Debería tener una mente más abierta ya que sabía que la magia era real, pero dioses. Miró el ritual y descubrió que era antiguo y, aunque podía entender algunas de las runas, algunas de ellas le eran desconocidas. Las runas desconocidas eran runas peligrosas ya que tendrían un efecto desconocido. No valía la pena el peligro.
El siguiente era un ritual griego, podía entenderlo porque estaba escrito en griego, un idioma que se le pedía que entendiera para su magia. Sin embargo, a pesar de que el ritual parecía prometedor y nuevamente a pesar de que afirmaba invocar a un dios, esta vez Artemisa. Fue una nota secundaria lo que la molestó. Se notó que los niños nacidos de esta serie rituales tendrían notables peculiaridades de personalidad similares a las de sus patrones. Cuando leyó eso, no pudo evitar suspirar. Si por patrona se refería a Artemisa, la niña tendría peculiaridades como ella, entonces significaba mal genio para los hombres, entonces no, esto no sería aceptable. Sacó el último, un ritual que invocó a las hadas, y ese fue el único problema que pudo ver. Fae por naturaleza podría ser tan honesto como podría ser o más engañoso que Loki. Dependería de las hadas. Así que con un suspiro tomó una decisión. XXXXX allí estaba ella sosteniendo a su nuevo hijo, su encantadora hijita, Morgan. El nombre que le habían dicho iba a ser su nombre. Había utilizado el ritual de las hadas y, para su sorpresa, se había encontrado con una hermosa mujer que afirmaba ser Titania. De pie ante ella estaba una persona mítica. Bueno, al menos hasta que le explicaron que el nombre Titania era más un título que un nombre. Se agregó al nombre original de la persona al obtener su puesto. Entonces allí estaba siendo cuestionada sobre por qué había usado el ritual y sus motivaciones. Todo el tiempo que estuvo hablando, se sintió como si la mujer estuviera penetrando en su alma, esos ojos desvaneciéndose ante cada palabra e intención, nada de lo que dijo o dijo. El significado parecía poder ocultarse de ella, ya que cuando trató de ocultar sus temores de que su esposo no pudiera darles a sus hijos y su fascinación por la fuerza, las hadas la llamaron. Fue en ese momento que comenzaron las preguntas, como sus motivaciones, sus sueños, ¿qué haría con tal poder? ¿Usaría a un hijo de las hadas o los guiaría y protegería? Una y otra vez se fue. Lily había comenzado a temer que no había apaciguado a la Titania y había fallado en su búsqueda autoproclamada. No fue hasta un mes después cuando el hada la contactó nuevamente. Debo felicitarte, joven. Dijo con la voz musical con la que había hablado. Lily solo miró a la mujer etérea confundida. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Bueno, estás embarazada, respondió el Fae con una risa que era ligera y aireada. Un niño que es de ascendencia feérica como lo solicitó tu ritual. Ella sonrió ante la mirada sorprendida en el rostro del joven. ¿No es esto lo que querías? Preguntó el anciano caprichosamente. Lily, saliendo de su sorpresa, sonrió. Sí, quería un hijo, no puedo estar más feliz, pero ¿qué quieres decir con descendencia Fae? La Titania sonrió, las magias que usaste causaron una mezcla de nuestras magias y al estar de acuerdo y al aceptar, permitió la gestación del pequeño. Es la razón por la que se creó el ritual. Permite que un niño nazca a través de la magia. Sola y continuar las líneas de sangre, explicó con una sonrisa cada vez mayor. Agradecería que la pequeña tuviera el nombre de Morgan cuando nació. Este lirio confundido. ¿Cómo sabes que será una niña? Simple ya que ambas somos mujeres, ¿cómo puede ser ella un niño sin un hombre involucrado? La sonrisa de Faes creció y se dio la vuelta y se alejó riéndose suavemente para sí misma. Estaré en contacto, pero solo contigo. Y con eso ella se desvaneció. Esa no fue la última vez que Lily vio a Titania cuando James y sus amigos estaban fuera. Con solo ella y el hada allí, ocasionalmente dejaba instrucciones sobre cómo criar a su hijo. Nada drástico, solo cosas simples como cómo lidiar con su mentalidad dual. Cómo evitar que las mitades Fae y humana entren en conflicto. Lily nunca había estado más contenta de haber aprendido las artes de la mente que en ese momento y decidió que una de las primeras cosas que aprendería su hija serían esas. Desafortunadamente, la guerra se había vuelto más intensa y con el nacimiento de su segundo hijo, el joven Harrison, se encontró siendo llamada a la oficina de Albus cada vez con más frecuencia. Hubo conversaciones sobre alianzas y cómo mantener a los niños a salvo. Ella podía ver lo que él estaba buscando, él quería crear contratos para los niños y ella no tenía nada de eso. Así que allí estaba ella en las llamadas reuniones amigas de los niños de la orden, teniendo que defender a sus hijos de las garras de los avances depredadores de otros que solo buscaban llegar a ella y a la familia de James. Esto empeoró aún más por el hecho de que Albus no aprobaba tan sutilmente los movimientos que se estaban haciendo. Lily solo pudo alegrarse cuando tuvieron que esconderse por lo que sintió que era una profecía falsa. La redacción de lo que le dijeron fue tan vaga que podría significar que cientos de personas, incluso miles, nacieron dentro de un período de tiempo específico y desafiaron a alguien.
Esas dos definiciones eran tan amplias que era increíble. Sin embargo, Lily solo usó la excusa para permitir que ella y su familia se retiraran del conflicto. Se había saciado y quería concentrarse en su familia. Eso fue exactamente lo que hizo, al menos eso fue lo que hizo hasta ese fatídico día en que llegó el monstruo. XXXXX Albus Dumbledore, el líder de la luz, jefe brujo y supremo Mugwump de la Igua. Es un hombre en muchas posiciones de poder que le permite estar al tanto de muchos de los secretos del mundo. Por lo tanto, estaba al tanto de la iglesia y sus agencias funerarias. Los ejecutores y exorcistas que la iglesia envió para lidiar con demonios y vampiros que causaron problemas en el mundo. También estaba al tanto de los magos, una rama de usuarios de magia que se dividió hace mucho tiempo debido a desacuerdos sobre cómo se usaría la magia, un incidente que sucedió mucho antes del Estatuto de Secreto. Era muy consciente de sus organizaciones y de cómo estaban dispuestas en el mundo. También estaba al tanto de cómo su viejo amigo Nicolas Flamel fue uno de los fundadores del llamado Instituto Atlas. Fue el secretismo de los magos y su insistencia en los oficios familiares lo que lo hizo impulsar lentamente leyes que erosionaran tales prácticas arcaicas. En su opinión, no eran necesarios y solo causaron más problemas y división dentro de la comunidad. El hecho de que su propia familia fuera conocida por tener una magia extremadamente flexible que les permitiera no especializarse demasiado se le había escapado por completo. Así fue que durante la guerra, mientras supervisaba a su Orden del Fénix en su resistencia contra su antiguo alumno, recibió dos profecías. Uno con el que supo al instante qué hacer, ya que obviamente se trataba de la derrota de su antiguo alumno. Había establecido un conjunto claro de circunstancias que solo apuntaban a unas pocas personas que le permitían poner planes en marcha. Ya había comenzado algunos planes para asegurarse de que su orden permanecería unida y leal a él en la próxima generación. Era una tradición que incluso si protestaba verbalmente en contra internamente, estaba a favor del uso de contratos de matrimonio. Permitieron la construcción de bases sólidas de alianzas tanto políticas como financieras. Albus siempre había estado jugando el juego largo y los contratos aseguraban un plan estable a largo plazo. Sin embargo, el comodín en su mazo era esa segunda profecía. No tenía ni idea de lo que era. La rueda vuelve a girar, la profecía ataca de nuevo, las sombras esconden a uno con poder, trátalos con odio en peligro, la ira los engullirá, trata con amor, la luz te cegará, la llegada del crepúsculo y el equilibrio vendrán. No tenía idea de lo que significaba, así que decidió ignorarlo. Ya tenía un elegido con el que prepararse. Enseñar, guiar en los caminos de la luz. Él será ese mentor y cuando llegue el momento, cuando regrese su alumno, sí, tenía planes que hacer, pero por ahora era el momento de enviar a los alfareros y los traseros largos a la clandestinidad, el momento de comenzar el nuevo juego, el juego largo. XXXXX hubo un destello de luz y una explosión y el cuerpo de James Potter fue catapultado a través de la habitación en una lluvia de metralla y astillas de la puerta destrozada. Habían estado escondidos por un corto tiempo con un puñado literal de personas que conocían su ubicación debido al hechizo que les habían lanzado. Sin embargo, en el segundo en que la puerta fue volada, Lily supo que solo le quedaban minutos como máximo, los segundos la estaban empujando. Rápidamente acomodó a los niños en sus camas y preparó sus preparativos finales. Preparativos que había estado haciendo desde que se mudaron. Había estado preparando la vieja magia del contrato de alfarero, un círculo ritual, un geas, en el piso en caso de que algo sucediera y ya había arreglado las cosas con Gringotts. Entonces, cuando la puerta se abrió de golpe y las astillas cortaron su sangre para activar la magia que golpeó el círculo, solo tenía que esperar que lo hubiera hecho bien. El libro había dicho que ella solo necesitaba que él aceptara sus términos por hecho o acción. Así que expuso sus términos de manera simple y clara. Quita mi vida pero deja a mis hijos en paz, dijo claramente. Para que la magia aceptara el contrato, ella podía ver la burla y la intención maliciosa en los ojos ocultos dentro de la capa. También sabía que la bestia nunca dejaría pasar una oportunidad como esta muerte gratuita. Tenía razón, ya que fue golpeada por una maldición, que no sabía por qué tenía los ojos cerrados y no escuchó las palabras que él dijo. Pero eso fue lo último que vio. XXXXX La vida de Morgan Potter no fue feliz, no sabía nada de sus padres, solo sabía su nombre tal como lo había escuchado mientras su tía hablaba con un vecino sobre ella. La habían atrapado antes de que pudiera escuchar algo más que eso. Su vida había sido dolorosa y fría, ya que solo tenía ropa demasiado grande y una manta rota y gastada dentro del armario que llamaban su habitación.
Era el aniversario de su llegada aquí a la llamada casa de sus tías y estaba rezando por estar en cualquier lugar menos aquí, ya que siempre era peor en 3 días, su cumpleaños, este día y Navidad. Era como si estuvieran tratando de hacer un punto, tratando de romperla. Sin embargo, eso no fue lo que sucedería ese día, ya que al mismo tiempo, una mujer pelirroja estaba dentro de una habitación segura haciendo un ritual, ese ritual se conectaría con la magia y las súplicas de Morgan. Al hacerlo iniciaría un proceso que despertaría una leyenda. XXXXX parece que tenemos un ganador. Gritó Da Vinci mientras los monitores captaban que la convocatoria fue exitosa y estaba en proceso de finalización. Mirando la información del origen del espíritu, estaba un poco confundida ya que dentro del círculo había una niña, que parecía golpeada y hambrienta, sin embargo, las lecturas mostraban algo completamente diferente. Origen del espíritu nombre. Morgan Le Fay / Morgan Lilith Potter edad. 5 / reencarnación clase. No aplicable especie. Hada / humano, Enritsuka, tenemos un problema aquí. Da Vinci chilló mientras miraba la información. Sin embargo, cuando levantó la vista, vio a la pelirroja agachada sobre la niña antes de levantarla en sus brazos y sacarla rápidamente de la habitación. Sin mirar atrás. Mash solo pudo suspirar. Parecería que la instalación tendría otro residente interesante. Bueno, al menos no era algo con lo que no hubieran tratado antes. Desde Gilgamesh y su arrogancia, Hakia y sus formas asesinas hasta Atalanta y su obsesión por salvar niños. Se podría decir que ser poderoso era ser único de muchas maneras diferentes, ya que cada uno de los héroes tenía personalidades igualmente poderosas. Bueno, solo tendría que esperar y ver a dónde los llevaría. Con eso se fue a seguir a su senpai.